Bueno, buenos días. Mi nombre es Raúl Menardino. Hoy es martes 25 de agosto, 9 horas. Les doy la bienvenida desde Coronel Granada, provincia de Buenos Aires. Pertenezco a a la regional de Lincoln. Y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Estrés calórico en bovinos, recomendaciones de prevención y manejo, a cargo del ingeniero agrónomo Leandro Langman. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio Apresid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso, Congreso Apresid, y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Leandro Langman para dar inicio a la presentación. Leandro Langman es ingeniero en alimentos, graduado en la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Magíster Ciencias en Tecnología de Higiene de Alimentos, posgrado perteneciente a la Maestría Tecnología e Higiene de Alimentos de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente realizando el doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Área temática, Ciencias Veterinarias. Su área temática, Bienestar Animal, cuyo tema de tesis se centra en los factores productivos y su realización con el bienestar animal en bovinos de carne, estudio de estrés térmico, la raza y la categoría. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Muy buenos días, mi nombre es Leandro Langman, soy ingeniero en alimentos con una maestría en tecnología e higiene de los alimentos. Desde el año 2004 me desempeño en investigación y desarrollo, así como en la coordinación de proyectos dentro del Instituto de Tecnología de Alimentos del Centro de Investigación de Agroindustrias de INTA Castelar. El tema de esta presentación pone foco al estrés térmico en bovinos y en la misma se abordarán temas asociados a aquellos aspectos que debemos contemplar para mitigar el estrés por calor en esta especie productiva. Antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer enormemente a la organización de este evento por la invitación y espero que puedan disfrutar de esta disertación que se titula Estrés calórico en bovinos, contemplando aquellas recomendaciones de prevención y manejo. Sin lugar a dudas que entre las numerosas variables que hay que considerar en los sistemas de producción bovina, aquellos factores ambientales como las condiciones de manejo son determinantes, pudiendo promover o limitar el estado de los animales. En este sentido, y poniendo foco en los factores ambientales, el cambio climático sin lugar a dudas que fue factor principal y causal de eventos como los que observan en pantalla. Un aumento en la frecuencia de olas de calor, así como los cambios repentinos de temperatura, que repercutieron negativamente no solo en términos productivos en ganancia de peso o en eficiencia de conversión, sino que en el peor de los casos en la muerte de los animales. En este sentido, y citando un trabajo publicado por Armendano y colaboradores, estudio que hizo una comparación entre los periodos 85 al 2000 y 2000 al 2015, tomando como caso la provincia de Buenos Aires, se pudo observar que en el último periodo, o sea, 2000 a 2015, la cantidad de días asociados a estrés térmico severo en el centro de la provincia se duplicó con respecto al periodo anterior, mientras que en el norte de la provincia se quintuplicó con respecto al periodo 85 a 2000. En términos de cantidad de olas de calor, las mismas se vieron aumentadas no solo en número, sino que en extensión de 1 a 2 olas de calor adicionales por verano,
y de 1 a 2 días adicionales por ola de calor. Por otro lado, y considerando el estrés térmico en bovinos como la pérdida de capacidad de lidiar con el ambiente que los rodea, generando cambios drásticos en diversas funciones biológicas, en este caso los animales, a través de sus respuestas hormonales, fisiológicas y comportamentales, no puede lidiar con su entorno que lo rodea, ¿sí? Un entorno térmico excesivo, ¿sí? Motivo por el cual en la presente disertación parece oportuno citar aquellos aspectos relacionados con los animales, ¿sí? En términos de balance térmico, de susceptibilidad, así como de la respuesta de los animales ante este tipo de eventos, aspectos relacionados al ambiente, ¿sí? Como los índices térmicos, y aspectos relacionados puntualmente a las estrategias de manejo en términos de alimentación, de agua de bebida, de modificaciones en el microambiente, así como en modificaciones puntuales en el manejo. Comenzando con el balance térmico de los bovinos, sabemos que como mamíferos son organismos homeotermos, o sea, en otras palabras, ante fluctuaciones en la temperatura ambiente, los animales tienen la posibilidad de mantener su temperatura corporal relativamente constante. Esto lo podemos observar en el gráfico, en donde aquí observamos que a medida que aumenta la temperatura ambiental, el animal efectivamente se mantiene en una zona de confort térmico, sus vías de termorregulación lo ayudan a justamente contrarrestar estos aumentos de temperatura, pero esto tiene un límite, ¿sí? Cuando el aumento de temperatura ambiental es tan excesivo, de la zona de confort térmico del animal, se pasa, debido a una carga calórica excesiva en donde las vías de termorregulación son insuficientes, a una zona de supervivencia, ¿sí? O de hipertermia, y que en el peor de los casos se transforma en la muerte del animal por calor. En cuanto a las vías de termorregulación que tienen los bovinos, podemos distinguir dos grandes grupos. El primero de ellos asociados a la transmisión de calor, se lleva a cabo a través de 3 vías. El primero de ellos a través de la conducción entre el animal y el suelo. Sabiendo en este aspecto y teniendo en cuenta que un animal cuando está echado tiene entre el 20 y el 30% de su superficie corporal en contacto con el suelo, cuando las temperaturas efectivas son muy elevadas, pudiendo alcanzar temperaturas del suelo de hasta 80 grados centígrados, el animal va a tender a pararse, ¿sí? De esa manera minimiza la superficie de contacto con el suelo, aproximadamente un 2% a través de las pezuñas. Entonces, esta es una de las respuestas sí que tiene comportamentales este tipo de animales para contrarrestar precisamente el efecto adverso de las temperaturas efectivas elevadas. La otra de las vías es la de la convección entre el animal y el aire circundante, ¿sí? Esta puede ser pasiva o bien forzada a través del viento o mediante la aplicación de ventiladores. Y la tercera de las vías es a través de la radiación, en donde los animales emiten y reciben energía radiante tanto desde el sol como de las superficies circundantes. Como les comentaba, eran dos grandes grupos que tienen los animales como vías de termorregulación para eliminar calor. El segundo de ellos es el de la evaporación asociada al calor latente, proceso conocido como enfriamiento evaporativo. Los bovinos tienen dos vías, la primera de ellas limitada, que es la sudoración, y la segunda de ellas, que es la principal, sobre todo en aquellos casos cuando la temperatura ambiental supera la temperatura corporal del animal, y esta es el jadeo, en donde precisamente a través del enfriamiento evaporativo logra eliminar calor justamente hacia el medio ambiente. Por otro lado, se sabe que cuando los animales se alimentan, en mayor o menor medida, eso genera calor metabólico, o sea, ingresa calor al animal. Y por otro lado, el agua de bebida puede llegar a disminuir en poca medida, pero sí disminuir la carga calórica del animal. En términos de susceptibilidad, sabemos que ante un mismo manejo y mismas condiciones ambientales, no todos los animales responden de la misma manera. Un claro ejemplo de esto lo podemos realizar citando a dos tipos de razas bovinas, la británica, que tiene una temperatura crítica superior de 27 grados centígrados, mientras que la índica es de 35 grados centígrados. O sea, por encima de estas temperaturas, dependiendo de diversas condiciones, los animales pueden ingresar en zona de hipertermia. Ampliando este concepto y citando el modelo de susceptibilidad desarrollado por Brown, Brundle y Jones, la susceptibilidad animal se puede llegar a deber a dos grandes factores, dos grandes grupos, aquellos que son propios o inherentes del animal, tales como el temperamento y la genética, y aquellos que son transitorios, sí, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el animal, ya sea en adaptación, en terminación,
así como en términos de salud, la salud tanto actual como la previa. Como les comenté, es importante conocer cuál es la respuesta de los animales ante este tipo de eventos, ¿sí? El score de jadeo es una gran herramienta. Acá yo cito una de las metodologías, que es una escala que tiene 8 puntos, los cuales se pueden resumir en 3 grandes grupos. En score de jadeo 0 o normal, ¿sí? Aquí podemos observar el video, en donde el animal precisamente tiene una respiración normal y no jadea. Un score de jadeo ya elevado, en donde se puede apreciar, si bien mantiene la boca cerrada el animal, un movimiento perceptible en el pecho, o bien un score de jadeo ya muy elevado. Aquí podemos observar en las imágenes la peor de las condiciones, en donde el animal tiene tanto lengua como cuello extendidos, así como la cabeza erguida hacia abajo. Como les comentaba, los aspectos ambientales efectivamente los debemos tener en cuenta para prever, para pronosticar y planificar justamente eventos estresantes en términos de altas temperaturas efectivas. Históricamente, las 2 variables asociadas a temperatura efectiva que fueron consideradas para evaluar justamente el nivel de riesgo son temperatura efectiva, expresada a través de la temperatura del aire y la humedad relativa. A través de estos, ya hace muchas décadas se desarrolló el índice de temperatura y humedad, el cual permite, ¿sí?, generar 4 categorías asociadas al nivel de riesgo de estrés por calor. Y en los últimos años se consideraron e incorporaron 2 variables meteorológicas adicionales, tales como la velocidad del viento y la radiación, ¿sí? Y contemplando estas 4 variables, se desarrolló el HLI, que del inglés se traduce al índice de carga calórica, a través del cual, de manera similar, se desarrollaron 5 categorías, ¿sí?, establecidas por el nivel de riesgo de estrés por calor, y que se pueden llegar a utilizar precisamente para observar cuál es la intensidad a la cual están sometidos los animales en el sistema de producción. Sumado a esto, y no me voy a explayar más, la temperatura del suelo, por lo que les comenté en términos de transmisión de calor, es importante. Como les comentaba, entonces a través de estos índices tenemos información acerca de la intensidad, pero para poder hacer un estudio de la severidad, ¿sí?, al cual están sometidos los animales en un determinado periodo, debemos sumar la duración de cada uno de estos eventos, así como la frecuencia con la cual se da cada uno de estos. Poniendo foco en las estrategias de manejo, sabemos que todas las estrategias que se puedan llegar a incorporar tienen un mismo objetivo, ¿sí?, que es el de reducir la carga calórica de los animales, así como la de mantener, ¿sí?, el impacto en términos productivos, ¿sí?, eficiencia de conversión y performance, ¿sí?, así como otras cuestiones, ¿sí?, minimizar, por ejemplo, el índice de mortalidad de los animales. Todas entonces tienen un mismo objetivo y se las puede llegar a subdividir en 4 subcategorías: alimentación, agua de bebida, modificaciones en el microambiente en el cual están sometidos los animales y modificaciones propiamente dichas en el manejo. Con respecto a la alimentación, sabemos que, como les comenté, cuando los animales se alimentan, eso genera un incremento calórico en el animal, el cual tiene que disipar, pero ante altas temperaturas efectivas los animales tienden a disminuir su consumo y eso tiene un impacto negativo en la ganancia de peso, ¿sí?, entre otras cuestiones. Esto se ve acentuado obviamente en dietas de alta energía, motivo por el cual el objetivo, basándonos en esta estrategia, es el de minimizar la carga calórica y alcanzar los objetivos, o mantener, ¿sí?, los objetivos en términos de performance y eficiencia de conversión, a través de modificaciones o ajustes en las prácticas de alimentación, o sea, manejo asociado a alimentación, así como en la composición de la dieta. En cuanto a las prácticas de manejo, si bien hace ya unos años una de las recomendaciones se basaba en una restricción de la ración de hasta un 20%, lo cual efectivamente podría reducir el incremento calórico, así como mejorar la eficiencia de conversión. Lo que se observó adicionalmente a esto es que al momento de restablecer la ración completa, había un aumento en el riesgo de muerte por alta incidencia de acidosis, así como de incremento calórico excesivo. Por este motivo, esta no es la estrategia recomendada, sino que la recomendada está en la de asumir y acudir en aquellas modificaciones orientadas hacia el momento en el cual se suministra la ración, así como en el número de suministros, ¿sí?
En cuanto al momento, lo recomendado es suministrar a los animales la ración a primeras horas de la mañana o bien a últimas horas de la tarde. Y en cuanto al número de suministros, si es que se brinda históricamente una sola ración, hacer el intento de ampliar a 2 raciones al día, o bien si se mantiene una ración al día, que la misma sea a últimas horas de la tarde para aprovechar las temperaturas nocturnas que suelen ser más bajas, de manera que el animal tenga más facilitada la disipación del calor. Con respecto a la composición de la dieta, y sobre todo en épocas de verano, debemos contemplar una relación de compromiso en donde está efectivamente el objetivo de cumplir las metas en términos de performance y eficiencia de conversión, pero contemplando, sí, el problema asociado a acidosis. En este sentido, se recomienda fuertemente realizar un monitoreo diario y preciso de esta problemática. Ante la presencia de este tipo de diagnóstico y tomando como ejemplo una dieta típica de 75% de grano en terminación de bovinos a corral, la estrategia podría llegar a ser la de acudir a una sustitución con forraje de alta calidad de hasta un 10%, y sumado a esto, en los últimos años, sí, el grupo de investigación perteneciente a la experimental de INTA Villegas ha publicado, ¿sí?, y ha identificado que los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 como el aceite de lino puede llegar a generar un confort térmico en términos de una reducción de la resistencia insulínica y de la inflamación metabólica, contribuyendo precisamente en la merma del estrés por calor. En cuanto al agua de bebida, sabemos que este es un nutriente esencial y que efectivamente hay un aumento en el consumo en épocas en las cuales aumenta la temperatura efectiva. Aquellos factores asociados al aumento, ¿sí?, o que inciden directamente con el consumo de agua, son la temperatura del aire, lógicamente, y más cuando es a temperaturas mayores a los 25 grados centígrados. A medida que vamos aumentando la temperatura, aumenta el consumo de agua. Por otro lado, la temperatura del agua es otra cuestión. Hay evidencias, sí, sobre todo en razas británicas, que cuando se les brinda agua fresca, los animales aumentan en términos de consumo de agua, y esto tiene un impacto positivo no solo en el confort térmico del animal, sino que en términos de ganancia de peso de los mismos, ¿sí? Adicionalmente, el ganado joven tiene un mayor requerimiento de este recurso, ¿sí?, así como un aumento en la proporción dentro de la dieta de proteína, sal y forraje, está asociado al aumento de la ingesta de agua. Por otro lado, la calidad de agua es otro de los factores que debemos contemplar, porque si la calidad de la misma es de baja calidad, sí, precisamente, eso va a generar que el consumo sea inferior y le estamos limitando justamente un confort térmico a través del agua, porque la calidad del agua justamente no sería la apropiada. En resumen y en términos de recomendación con respecto al agua de bebida, entonces siempre brindar agua fresca disponible. En términos de espacio disponible de los bebederos, lo recomendado para épocas de verano está entre valores de 6 y 7,5 centímetros de bebedero, ¿sí?, lineal por animal. Asimismo, la accesibilidad al bebedero tiene que ser la apropiada, ¿sí? Hay que fomentar todo lo que favorezca, ¿sí?, el acceso al bebedero. Acá podemos ver un diseño correcto del bebedero, del guardapolvo de cemento que está adyacente al bebedero, y lo que sucede acá es que la zona adyacente al guardapolvo no sería la apropiada, y podemos ver que los animales no están accediendo, están queriendo ir al bebedero, pero no están accediendo al mismo, entonces se complica justamente el acceso. Hay que generar todo lo que favorezca el acceso a este tipo de recursos. Como les comenté, y no voy a ampliar mucho más, la calidad del agua y la limpieza de los bebederos es fundamental para que a través de esta estrategia justamente brindemos confort térmico a los animales. En cuanto al microambiente, y citando el primero de los recursos y el más utilizado, ¿sí?, a nivel mundial, este es el recurso sombra. Está estudiado que es el más utilizado porque es el que tiene mejor relación costo-beneficio. Como mecanismo de acción, justamente está orientado a la reducción de la radiación solar, así como de la temperatura del suelo. Lo que logra justamente este recurso es el de reducir la carga calórica por radiación en hasta un 30%, ¿sí? Y hay estudios que indican que utilizando este recurso, y en aquellos casos de establecimientos que tienen más de 700 horas con temperaturas que superan los 29 grados centígrados,
hay un impacto no solo en términos de confort térmico, sino que en términos productivos, ganancia de peso superior con respecto a animales que están desprovistos de este recurso. No voy a ampliar mucho sobre esto, cualquier cosa después les doy información, pero existe una resolución, ¿sí? SENASA, lanzada en el año 2017, específica para establecimientos de engorda corral, ¿sí? La cual menciona justamente la utilización de este recurso. Para que el diseño sea apropiado, ¿sí? Y citando a Grandin, que mañana está su presentación, y se las recomiendo, todos los animales deben tener espacio suficiente para poder echarse bajo la sombra proyectada por este recurso. En términos objetivos, ¿sí? Aproximadamente hay que alcanzar 3 metros cuadrados por animal de sombra proyectada. En cuanto a la orientación, lo recomendado para zonas húmedas es la norte-sur, ¿sí? O sea, orientación norte-sur para las sombras, para que la proyección de la sombra vaya trasladándose y de esa manera la radiación solar favorezca la reducción de barro, de formación de barro, perdón, así como la orientación este-oeste en aquellas zonas que son secas, ¿sí? Para maximizar el área proporcionada por el recurso. Por otro lado, en términos de altura y pendiente, la altura mínima recomendada es de 3 metros, así como una pendiente de 10 a 20 grados, para promover y proporcionar un mayor escurrimiento de agua de lluvia, de la proyección de la sombra, así como de la ventilación debajo de la estructura. En cuanto al material, si bien hay una diversa gama de materiales utilizados, lo que yo siempre recomiendo es lograr el objetivo concreto, ¿sí? Que es el de obtener un bloqueo solar de aproximadamente y hasta un 70%, si es superior mejor. Acá cito un trabajo que llevé a cabo junto a un grupo de investigación de INTA, en donde básicamente se comparan animales que estaban provistos del recurso sombra, y aquí se pudo observar que cuando los animales estaban desprovistos del recurso sombra y evaluando la respuesta de score de Jadea, en la categoría del índice HLI muy cálido, se pudo observar que cerca del 70% de animales tenían un score de jadeo de elevado a muy elevado. Mientras que en animales provistos de sombra, cerca del 70% de los animales tenían un score de jadeo 0, ¿sí? O sea, no estaban jadeando, tenían una respiración normal, un mayor confort térmico. En términos, no voy a alargar mucho esto, sí, pero también se evaluó el nivel de hematocrito como indicador fisiológico sanguíneo, y se pudo observar que aquellos animales que disponían de sombra efectivamente tenían un menor nivel de hemoconcentración, o sea, un menor nivel de deshidratación, evidenciando precisamente el efecto positivo del recurso sombra. Otro de los recursos es el de los aspersores, más utilizados en sistemas de producción destinados a producción de leche. ¿Sí? Estos aspersores, a través del rocío o mojado de los animales, cuya efectividad está limitada en saturar completamente tanto pelo como superficie de la piel, seguido de un secado completo del animal, se favorece justamente la eliminación de calor a través de la evaporación, o sea, enfriamiento evaporativo como vía principal, sumado a una posible convección entre el animal y el ambiente que lo circunda, así como que hay una hipótesis, sí, que los animales inhalan las temperaturas de las gotas de agua que pueden llegar a estar a baja temperatura, lo cual genera precisamente un mayor confort térmico en los animales. En términos productivos, bueno, habrá un impacto positivo en mayor o menor medida dependiendo de diversas cuestiones, pero serían similares a los del otro recurso. En términos de diseño de este tipo de recursos, lo que cito acá y que es importante es el tamaño de las gotas, las cuales deben ser de medias a grandes, ¿sí? Los cuales tienen una relación directa con la efectividad de este tipo de tratamiento. La temperatura del agua, la cual tiene que estar idealmente entre 15 y 20 grados centígrados, así como el momento en el cual se aplica este recurso, ¿sí? En general, lo recomendado es aplicarlo durante la noche o bien a primeras horas de la mañana para eliminar lo que es la carga calórica acumulada de una jornada a la siguiente, ¿sí? Entonces de esta manera evitamos que se acumule el calor en los animales. Este tipo de recurso tiene sus limitaciones, sobre todo en aquellas zonas en las cuales tenemos altos niveles de humedad relativa y bajos niveles de viento.
Esto me da el pie para justamente brindarles información acerca del tercero de los recursos, que es la ventilación. En este caso se suele utilizar de manera combinada, ¿sí?, con los aspersores. Lo útil entonces en este caso es recurrir a este tipo de recurso en ausencia de viento, cuando la temperatura del aire es inferior a la del animal, y justamente como les mencioné, en combinación con la aspersión, ¿sí?, en donde se satura la superficie del animal con agua, seguida del secado, para mejorar precisamente el enfriamiento evaporativo. Acá cito algunas cuestiones asociadas al diseño, ¿sí?, en términos de altura, caudal y espacio entre ventiladores. Y acá cito brevemente un trabajo en donde se comparó, ¿sí?, animales que estaban provistos de esta combinación de recursos en un feedlot con respecto a aquellos que no disponían de este recurso, ¿sí? En resumen, en términos ambientales, evidentemente se vio un efecto positivo cuando contaban con este recurso, y en términos de respuesta a los animales, aquellos que disponían, ¿sí?, de estos recursos, se vieron estudios reflejados positivos en términos de temperatura rectal, ¿sí?, o sea, hubo una merma en la temperatura corporal del animal, así como en su tasa respiratoria, y eso tuvo una repercusión positiva en términos de ganancia de peso en una de las dos razas evaluadas. Por último, teniendo en cuenta, como les comenté, a la estrategia de modificaciones en el manejo, sabemos que cualquier tipo de manejo o práctica sobre los animales va a generar un aumento en la temperatura corporal. Este aumento o esta magnitud va a ser dependiente de la distancia, ¿sí?, de desplazamiento de los animales, del tipo de manejo que se lleve a cabo, del temperamento que tengan los animales, así como de las condiciones ambientales a las cuales estén sometidas estos. Ante altas temperaturas efectivas, lo altamente recomendado es realizar el movimiento de los animales en bajos, ¿sí?, a primeras horas de la mañana, de manera que el calor o el aumento de temperatura generado en el animal logre disiparse en mayor medida, porque a la mañana solemos tener menores temperaturas que en el resto de la jornada. Ante el pronóstico de eventos altamente sí, estresantes en términos de condiciones de temperatura efectiva, lo altamente recomendado es evitar cualquier tipo de manejo, ¿sí?, así como en cuanto a recomendaciones del manejo del suministro de alimento, lo que les mencioné previamente. Como consideraciones finales, entonces, resulta importante conocer aquellos aspectos relacionados a los animales: balance térmico, susceptibilidad, respuesta de los animales. Se evidenció, como les comenté, un incremento en la severidad de las condiciones de estrés térmico en los últimos años. Esto ha sido producto del aumento de la intensidad, de la duración y así como de la frecuencia de exposición a la cual están sometidos los animales, motivo por el cual se requiere, ¿sí?, al acceso de una prevención y control de los efectos adversos del calor sobre los bovinos. Para ello es importante contar con información meteorológica como herramienta de planificación y diagnóstico. Hay que recurrir seguramente, y es lo que recomiendo, ¿sí?, a diversas estrategias para mitigar el estrés por calor. En este caso yo recomiendo acudir a un plan integral, ¿sí?, incorporar todas estas, o el máximo de estas estrategias que les mencioné, y de esta manera vamos a tener como consecuencias positivas en términos no solo de bienestar animal, sino también en términos productivos expresados en cantidad y en calidad de producto. Muchas gracias, espero que les haya sido útil esta presentación y seguramente ahora se va a abrir la sección de preguntas. Para mí ha sido un placer, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo cree que el efecto del cambio climático afectará el estrés bovino? Bueno, sin lugar a dudas y contemplando esta cuestión, a lo largo con el correr de los años, este problema va a ir acentuándose, motivo por el cual lo que yo recomiendo es justamente tomar todas las medidas con la mayor cantidad de tiempo posible, con antelación, planificando, y en donde precisamente estemos armados como para poder justamente mitigar el estrés por calor. Esa sería la estrategia. Todo tipo de cambios suele llevar un tiempo de adaptación, justamente en donde uno puede evaluar y contemplar el tipo de respuesta que tiene en base a la estrategia que asume. Entonces,
precisamente el cambio climático justamente es un tema y es una realidad que debemos asumir y precisamente debemos tomar acciones al respecto. Bueno, segunda pregunta. La silvicultura es una de las soluciones para evitar el estrés térmico. Sí, es una de las alternativas, los sistemas silvopastoriles, precisamente, bueno, debido al tiempo acotado que tenía para la presentación, no mostré resultados, pero puntualmente en el NOAA se están haciendo estudios, ¿sí? En donde precisamente se ha evaluado y evidenciado el efecto de los sistemas silvopastoriles. Los animales disponen precisamente de un recurso sombra natural, y se ha visto que, como les comentaba, el índice HLI, el índice de carga calórica, disminuye de categoría, ¿sí? Cuando los animales se encuentran debajo de la copa de los árboles, ¿sí? Hasta en un 50% del tiempo en el cual estaría en una categoría superior. Entonces, sí, esa sería una alternativa a la cual uno podría justamente contemplar mitigar el estrés por calor. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué cambio de dieta realizaría para evitar la excesiva producción de calor en los bovinos durante el verano? Bueno, como comentaba, la primera opción siempre tiene que estar orientada a generar modificaciones en el manejo, ¿sí? Yo lo que siempre recomiendo es esto. Primero, plan A, modificar el horario, ¿sí? Temprano o a la tarde, ¿sí? Ampliar el número de raciones, porque está estudiado, ¿sí? De que cuando aumenta la temperatura, los animales tienden a comer menos y más cantidad de veces. Entonces, en aquellos casos en los cuales se suministra una sola ración, ampliarla a 2 raciones, y en los casos de que se quiera recurrir a un reemplazo precisamente, sería la de sustituir parte del grano, ¿sí? En casos sobre todo en los que se evidencie el problema asociado a acidosis, ¿sí? En donde el consumo va a sufrir altibajos y eso va a repercutir negativamente, reemplazar con forrajes de alta calidad como lo puede ser el heno de alfalfa. Y como comentaba en el trabajo, sí, recientemente se ha desarrollado y se ha publicado justamente resultados en donde hasta en un 2% se suplementa con aceite de lino, ¿sí? Aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados que son protegidos con sales de calcio, perdón, para que no se hidrogene los ácidos grasos poliinsaturados y precisamente hagan efecto en términos de confort térmico. Y otra pregunta bastante similar, pero diferente. ¿Hay dietas que favorecen la aparición del estrés calórico? Bueno, hay los distintos componentes del alimento puede que provean niveles similares de energía, pero cada uno de estos componentes puede llegar a generar incremento calórico en mayor o menor medida. Los hidratos de carbono de fácil digestión, ¿sí? Como el almidón que uno tiene en dietas con grano, justamente genera un incremento calórico importante. Entonces, en este caso, los forrajes también suelen generar esto, pero contrarrestan el efecto de acidosis, entonces sería una alternativa. Los ácidos grasos precisamente proveen niveles quizá similares de energía, pero generan menor incremento calórico. Entonces, una suplementación con este tipo de ácidos grasos sería una alternativa. Ah, perfecto. Y acá la última pregunta, bueno, tengo otra más. ¿Qué razas toleran mejor el calor y sufren menos estrés? Bueno, las que sufren menos el calor, y habituándonos a este país, son sobre todo las utilizadas en el norte de nuestro país, ¿sí? Las razas con componente índico importante, ¿sí? Esas, como mencioné en la presentación, tienen temperaturas críticas bastante más elevadas, o sea, temperaturas por las cuales encima de estas recién ingresarían en estrés térmico, con respecto a razas británicas, ¿sí? En donde la temperatura crítica es bastante inferior. En algunos casos se puede recurrir justamente a animales cruza, que serían situaciones intermedias en donde el animal tendría mayor capacidad de lidiar con el ambiente a través de sus vías de termorregulación. Y la última que tengo es, ¿el sombreo natural es tan efectivo como mojar
los animales? Son dos recursos diferentes, o sea, imagino que hacen referencia al uso de árboles. En ese caso sería recurso sombra versus recurso aspersión, ¿sí? Hay estudios que indican que la humedad liberada por los árboles, perdón, justamente confiere un mayor confort térmico a los animales, pero serían dos sistemas alternativos, ¿sí? Lo comparativo en este caso sería utilización de sombra natural, como lo puede ser un árbol, con respecto a sombra artificial, como lo puede ser una media sombra, ¿sí? En ese caso hay estudios en los cuales los animales prefieren, en caso de tener la posibilidad de acceder a estos dos recursos, a recurrir precisamente a la sombra natural. Perfecto. Y la última que me agregaron acá es ¿cómo se suministra el aceite de lino? Bueno, el aceite de lino, este es un estudio que se está haciendo, está en pleno desarrollo. Ahora precisamente ya hay una primera publicación en donde precisamente se llegó a que con un suministro del 2% de aceite de lino protegido con sales de calcio, ¿sí?, a la dieta, ya genera un efecto benéfico en términos de confort térmico. Actualmente hay una nueva línea de investigación a través del proyecto de bienestar animal de INTA que coordino, tengo el honor de coordinar, en donde se van a establecer distintos niveles de este tipo de aceites para ver justamente la vía de suministro óptima, así como el nivel de suministro de este tipo de aceites. Ah, bueno, perfecto. Bueno, creo que ya preguntas no tenemos más. Le agradecemos a Leandro Langman y a toda la audiencia. Nos vemos en las próximas charlas. Bueno, muchas gracias. Buenos días.